tardes, Teresa. Muchísimas gracias por estar estos minutos en Vespertinas y desasnarnos, como siempre. Sí, claro. ¿Verdad? Es lo que sucede. Bueno, empecemos por los números, que no son muy Alentadores. muy lindos, digamos, de alguna manera. En el mes de agosto las exportaciones cayeron un 18,3% y un 17% en lo que va del año. ¿Podemos adjudicar esta caída solamente a la pandemia o hay otros asuntos que atender? Es por dos razones. La pandemia y la falta de competitividad que venimos conversando con ustedes en las distintas entrevistas que hemos tenido y que no viene de ahora, sino que viene de antes, como un tema estructural nuestro, de un país caro. Entonces, además se le agregó la pandemia, que quiere decir que los consumidores de esos 178 países que tú bien mencionabas empezaron a consumir menos. Por lo tanto, empezaron a comprar menos, por lo tanto, estos números. 17,2% si comparamos este agosto con el año pasado, 14% si comparamos el semestre enero-agosto con enero-agosto del otro año y 8% menos si comparamos el año pasado entero con lo que va hasta ahora. ¿Qué tendría que pasar en las ventas como para que este año no fuera negativo, tan malo, claro, negativo con respecto al año anterior? Bueno, ustedes ven que el que tractorea, digamos, el ranking de nuestras exportaciones es China. Y China está empezando lentamente a comprar. Había bajado ya en el mes de febrero casi un 50% en las compras y eso se siente muchísimo en el total de nuestras exportaciones. Y hoy están empezando a comprar más porque el hecho es que se están preparando para el año nuevo chino y eso moviliza más el comercio mundial. ¿Y pero cambiaron los proveedores hacia China, digamos, con toda esta pandemia o siguen siendo exactamente los mismos? Son los mismos, pero nos compran menos. Todos por igual menos. Entonces, resta, todo resta. Y es este número. Perdón, ¿no hubo algún momento en el que nosotros estamos en mejores condiciones sanitarias y que, o sea, no logramos aprovechar eso en un momento en el que nosotros estamos bien y otros no? Por ejemplo, Australia, que es un competidor nuestro en diferentes rubros, sí, ¿no? ¿No logramos aprovechar ese momento? Hubieron casos muy particulares. Sí, el mundo está viendo Uruguay como un caso de cómo gestionó la parte sanitaria. Faltan los aviones, los transportes aéreos para traer a los inversores. Hay cámaras binacionales trabajando en ello. El gobierno está haciendo su estrategia. Todo se está movilizando porque más allá de que nos vean, que es una vitrina lo que pasó, una promoción, la gente nos vio, ahora hay que hacer la gestión. ¿Cómo traerlos? Porque están preguntando y es real. Entonces tenemos que traer el transporte, traerlos, abrir la frontera sanitaria, ¿no? Sí. Hay que hacer los hisopados, todo el protocolo y estar dispuesto a pasarse autoconfinado X cantidad de días, de un lado y del otro. Claro. ¿Y qué pasa con esto de la certificación de productos libres de COVID? ¿Es algo que podría ser, lo he oído en varias oportunidades. ¿Realmente o es más un eslogan que...? No, bueno, tenemos que tener el sello de que realmente no tenemos el COVID. ¿Pero eso ya existe en otras partes del mundo o es solo acá que lo están pensando? No. Fue una iniciativa que surgió en algunas reuniones de organismos públicos y también los privados. ¿Por qué no? Pero bueno, para certificarte tenés que cumplir con los protocolos para demostrar que no tenés COVID. Sí. Y eso todavía estamos ahí. No desapareció el COVID de Uruguay totalmente, pero es menos que en otras partes del mundo. Claro. También es importante destacar que somos menos habitantes por kilómetro cuadrado, las distancias las podemos hacer mucho más cómodas, digamos, y en los otros países están todos más juntos y generalmente el contagio es mucho más rápido. Teresa, hoy se generaliza. Hablábamos de China, ¿no? De este gran comprador, y también que Estados Unidos estaba comprando, y hoy escuchaba la noticia de la Javier Pastoriza que había un contenedor uruguayo de carne que había llegado a Estados Unidos y que estaba en inspección por una bacteria dentro de la carne. Entonces me quedé pensando, esto, ¿qué sabes del caso? ¿Cuánto nos puede perjudicar en este contexto en el que está todo
complejo, digamos? Bueno, la realidad es que los frigoríficos nuestros siguen protocolos muy, pero muy exigentes. Entonces, lo que estamos, y tenemos protocolos sanitarios aprobados por Estados Unidos, porque vienen a inspeccionar nuestras plantas, ven cómo procesamos la carne, lo mismo hace China, y la Unión Europea hace lo mismo. Entonces, lo que se está pasando ahora es que van a venir autoridades sanitarias de Estados Unidos, los frigoríficos nuestros van a comprobar que hicieron todo bien y ahí después negocian si los autorizan a seguir exportando o tendrán que hacer algunos cambios los frigoríficos. O sea que por Pero ahora un es algo frigorífico. inocuo, digamos, no es toda- algo que nos perjudique. No, nos pueda porque se está perjudicar. haciendo y cumpliendo con todos los reglamentos y todos los protocolos sanitarios que exige Estados Unidos a los frigoríficos nuestros, que nuestros frigoríficos cumplen. Por Pero lo entonces, tanto, ¿por se van qué? a reunir, pero es un hecho de la realidad que está sucediendo. Entonces, no hay que hacer más no es un hecho así para decir que es general, sino que es un caso particular, Claro, claro. muy puntual, que las partes se van a encontrar para dilucidar dónde estuvo el error en la cadena o no. Y por lo tanto, permitir que el frigorífico siga exportando. Bien. ¿Cuántas? Me quedé preguntando eso también. ¿Cuánto influyen los errores, o sea, o las cuestiones que pasan en todos lados, ¿no? Hace caer acuerdos, por ejemplo, hace caer certificaciones. Digo por esto, ¿no? De repente este frigorífico hizo todo bien, igual tuvimos la mala suerte de que, no sé, apareció una En el que el bacteria. trayecto Sí, algo misteriosa. pasara. Pasa siempre y eso, y se verifica. ¿Cuánto Y entonces complica la vienen las exportación? autoridades, tiene su costo porque hay que pagarle a las autoridades para que vengan. Pasa con China y pasa con Europa, y ha pasado, y enseguida se corrige y enseguida la autoridad sanitaria del otro país que nos compra autoriza nuevamente. ¿Y eso es a costo del Porque productor uruguayo o del exportador uruguayo o es a costo del no, Estado? es a costo del exportador, porque hay una gremial que al final tiene Claro. que poner la plata para que vengan esos inspectores. Claro, de Y todas formas, no son baratos. de todas formas, previo a la salida siempre hay un chequeo general y una documentación que acredita Total. que eso sale bien, o sea que te Exacto. puede Y pasar después en Uruguay cualquier está bien considerado en el mundo por exportar carne de calidad, Cierto. con todos los protocolos sanitarios, así que esto es muy puntual, pero está ya bajo control de los frigoríficos que están, que justamente, o un frigorífico que mandó la carne y que pasó lo que le pasó, Claro, es que pero a- está controlado. Todo lo vemos con una lupa, ¿no? Sí, Todo totalmente. nos deja como en la alerta roja. Nos Justamente hace- en este momento. Sí, porque es nos da bastante pena normal, que nos claro, pase sí, algo con el claro. esfuerzo que Sí, se hace. Y más por en los eso. frigoríficos, uno ha visitado muchas plantas frigoríficas porque permanentemente, como gremial de exportadores, nos gusta conocer cómo se procesan todos los productos. Y es una cosa estar atrás del escritorio y otra cosa estar en el lugar. Y bueno, y es en ese sentido que hemos visto los protocolos sanitarios que cumplen los frigoríficos. Y la gente está muy comprometida dentro, los que trabajan. Saben de las normas de calidad, que saben que el trabajo de ellos Lo importante que es importante para que la cadena no se destruya nada y que contribuya a que la exportación llegue a ese consumidor en tiempo y forma. Hablamos de la competitividad, que es una cuestión que tiene un debe más del Estado, de pronto, que desde los propios productores o de lo que se exporte, digamos, ¿no? La competitividad por la logística, bueno, por un montón, por el costo del combustible, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro punto que es importante, que es, me parece, el valor agregado, la innovación, y eso tiene que ir más por el lado de los productores. Lo piensa en la carne, que es re fácil de pensar, que bueno, la carne es una materia prima y el valor agregado que se le puede dar ya está acomodado, o sea, se le ha dado, digamos. Pero hay otro montón de cosas, por ejemplo, la madera que se produce acá, que podría industrializarse y no exportarse solo como celulosa, y otras muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a que eso suceda? Porque también ahí hay mano de obra calificada, que se puede entrenar, no sé, hay un montón de cosas que empiezan a girar, ¿no? ¿Sabés cómo? Bajando los costos del país. Porque no hemos avanzado en generar más valor porque es caro todo lo que le agreguemos al producto. Lastimosamente,
nos encantaría, no es que los exportadores queremos mandar la materia prima para que trabajen otros y que acá no quede nada, solo el trabajo de sacar el producto o faenar o pescar y mandar que otros procesen en otras partes del mundo. No se hace porque es caro. Entonces, tenemos un problema estructural que tenemos la oportunidad en este momento, pandemia mediante, de preparar el país. Hablo del Estado. Ahora ustedes tienen por ahí el tema de la ley de presupuesto. Hay un recorte general y además las tarifas son altas para producir algo en Uruguay. Hay, por ejemplo, tú mencionabas la madera, en el norte hay mucha forestación, hay mucha acerrín que producen los aserraderos. Ese acerrín puede convertirse en biomasa para generar energía, pero está pasando que como es tan cara la energía para procesar ese acerrín, las empresas se están achicando cada vez más en vez de producir cada vez más. Entonces corta ahí. Y tú decís, bueno, la madera podríamos sacar casas prefabricadas, sería fantástico que salieran de Uruguay. La embajadora de Canadá está haciendo un esfuerzo importante porque tiene la tecnología, la gestión para hacerlo, pero hay que ver cuánto cuesta sacarla de Uruguay y cuánto cuesta sacarla de Canadá al mundo. Claro. Entonces, el tema es, si bajamos los costos, hacemos valor acá, le damos más trabajo a nuestra gente, todo se produce acá. ¿Se puede bajar? Bueno, estamos trabajando con el gobierno para mostrarle cómo, lo que hay que bajar para que nosotros nos den la oportunidad de generar ese valor acá. Y bueno, estamos viendo con el ministro de Industria, con la ministra de Economía, todo. Economía circular, medio ambiente, todo tiene que ver con mejorar, innovar, marcar la diferencia. Hablando de marcar la diferencia, hay un instituto que está conectado con los exportadores, que es Uruguay 21. Funcionarios de Uruguay 21 enviaron una carta al Parlamento donde denuncian un recorte en el presupuesto del 50% en comparación al último año presupuestal, pero también de funcionarios y de competencias. Vamos a compartir un fragmento. El recorte del presupuesto supondría suprimir el apoyo a un gran volumen de MIPYMES, perdón, sí. Claro. Es necesario destacar que estas representan el 99,5% del tejido empresarial del Uruguay, el 75% del núcleo de empresas exportadoras. Además, diversifican la matriz y emplean a 2 de cada 3 personas en el país. Y sigue diciendo el rol que tiene la institución de apoyo a las MIPYMES exportadoras y con potencial exportador no lo tiene ni lo tendrá ninguna de las otras agencias, instituciones o ministerios competentes. Bueno, primero si estás de acuerdo, ¿verdadero o falso? ¿Te parece que es así? ¿Sucedió? No, pero ¿te parece que es así lo que dicen ellos de la importancia que tiene Uruguay 21? Es importante Uruguay 21. Micro, medianas y pequeñas. Muchas empresas utilizaron todos los beneficios y los programas de Uruguay 21, pero hay recorte en todos lados, hay recorte no solo Uruguay 21, hay recorte en la Agencia Nacional de Desarrollo, hay recorte en la Agencia Nacional de Innovación, el recorte, la tijera fue general para todas las instituciones. ¿Por qué? Porque la frazada no da, entonces o tapamos a todos por igual, o va para acá o va para allá y alguno queda con los pies para afuera. Y entonces eso es lo que nos han explicado esos institutos. Y para ayudarnos entre todos, porque acá no es que quede aislado Uruguay 21, hemos tenido reuniones justamente con Uruguay 21, con la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, con la ANI, la de Innovación, y con el Banco de la República para ver cómo podemos ayudarlas a las pymes en estas condiciones. Porque una cosa es quedarnos paralizados y choqueados porque nos recortaron el presupuesto y el otro es cómo nos reciclamos a partir de este presupuesto y hacemos para las pymes, porque no podemos no hacer, no las podemos dejar solas. Hay muchas cosas para hacer que podemos, desde la Unión de Exportadores,
con Uruguay 21, con ANDE, con ANI, con el Banco de la República, y ¿saben con quién más? Con AGESIC. ¿Por qué? Porque es la agencia que gobierna la parte electrónica del país. Y si ustedes vieran cómo las pymes van de mostrador en mostrador, perdiendo tiempo, esfuerzo, por un trámite, por otro. Capaz que ustedes en algún momento han hecho algún trámite por ahí en el Estado y tuvieron que hacer un... Hay algo digitalizado, no digo que no, pero en un país de primera tiene que estar todo digitalizado. Entonces queremos apurar el tranco y de hecho tuvimos reuniones con AGESIC para ver hacia dónde enfoca y todo lo que nosotros necesitamos para mejorar nuestra competitividad de las pymes, para que no anden por todos lados con sellito acá, sellito allá, sino... Ganar tiempo y resolver los temas. Exacto, entonces ahí bajamos los costos para que ellas puedan exportar. Y lo mismo Uruguay 21, con algunos estudios que pueda lograr hacer con ese presupuesto para ver para dónde puede ir la pyme, si a este mercado o al otro, con ayuda también de la Cancillería, porque también en las embajadas hubo algunos movimientos. Nos tenemos que ir, lamentablemente, Teresita. Bueno, nos quedó ahí pendiente, la próxima. Nos quedó pendiente un titular bien interesante sobre mujeres en el Mercosur. Mujeres empresarias del Mercosur, pero próximamente, ¿te parece? Genial. Dale, Gracias. Un placer.